Nos guste o no, detrás de las vibrantes fachadas de nuestras ciudades hay héroes anónimos que garantizan incansablemente la limpieza y la seguridad que a menudo damos por sentadas. Estas personas encarnan un coraje que pocos pueden reunir, dedicándose a tareas que exigen tanto valor como determinación. Sus esfuerzos contribuyen al buen funcionamiento de nuestra vida cotidiana, aunque sus aportaciones pasen a menudo desapercibidas. Algunos reciben merecidos elogios a lo largo de su vida, mientras que otros continúan su labor sin el reconocimiento que merecen. En este vídeo vamos a repasar lo que les ocurrió a los policías que encerraron a 100 miembros de la mafia. Joe Pistone. En primer lugar, nos centramos en Joseph Dominic Pistone, más conocido por su alias encubierto, Donnie Brasco. Sí, puede que hayas oído hablar de él. El mismo personaje de la película de 1997, Donnie Brasco. Apuesto a que no sabías que la película era una historia de la vida real. No en el cine, sino en la vida real. Fue un intrépido agente del FBI que se atrevió a llegar donde pocos agentes de la ley habían llegado antes. En 1976 se embarcó en una operación encubierta sin precedentes que sacudiría los cimientos mismos de la mafia. Pero antes de que Joe Pistone fuera Donnie Brasco, fue un joven nacido en 1939 en Erie, Pensilvania. Criado en Paterson, Nueva Jersey, era de ascendencia calabresa y siciliana. Asistió a la East Side High School en Paterson antes de matricularse en el Paterson State College, ahora Universidad William Paterson. Y antes de ser un policía encubierto en 1965, obtuvo un título en antropología. En la primavera de 1976, Joseph Pistone se presentó voluntario para infiltrarse en la familia criminal Bonanno. Hablaba italiano con fluidez, era de ascendencia siciliana y gracias a la perspicacia de su educación en Paterson, era el candidato perfecto para este trabajo. Durante esta misión, adoptó el nombre de Donnie Brasco. La misión recibió el nombre en clave de Sun Apple y señalaba las operaciones duales en Miami y Nueva York. Lo que inicialmente se planeó como una breve operación que no debía durar 6 meses, se transformó en un audaz empeño de años. La confianza lo era todo en aquel mundo. Un paso en falso y su tapadera quedaría al descubierto. Tenía que ser más listo que nadie. La operación era una cuerda floja entre la supervivencia y la exposición. Brasco caminaba por una línea peligrosa, ganándose la confianza de la mafia, mientras transmitía en secreto información valiosísima a sus superiores del FBI. A medida que Brasco se adentraba en los bajos fondos de la mafia, los riesgos aumentaban. Las sospechas, la paranoia y las luchas de poder amenazaban con revelar su verdadera identidad. Para mantener intacta su tapadera, el nombre de Pistone desapareció de los registros oficiales. Sus amigos, informadores y compañeros de trabajo no sabían nada de su desaparición. Como Donnie Brasco, Pistone se hizo un hueco en el equipo de Gilly Greca a través de la familia Colombo. Su conexión con Anthony Mirra le facilitó la entrada en la familia Bonanno, donde recibió la tutela de Lefty Ruggiero. En medio de luchas de poder, el papel encubierto de Pistone le expuso a los momentos más volátiles de la historia del crimen organizado. Transmitió meticulosamente estos acontecimientos a sus superiores del FBI. Las pruebas reunidas por Donnie Brasco condujeron a más de 200 acusaciones y más de 100 condenas de miembros de la mafia. Sus valientes acciones desmantelaron imperios criminales y llevaron la justicia a quienes la habían eludido durante tanto tiempo. El trabajo pionero de Joseph Pistone echó por tierra el mito de que los agentes encubiertos podían corromperse fácilmente. Su dedicación allanó el camino para que el FBI adoptara las operaciones encubiertas como una herramienta vital en su lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, las consecuencias del audaz engaño de Pistone fueron graves. El 17 de agosto de 1981, el capitán Dominic Sonny Black Napolitano pagó el precio más alto por permitir la entrada de un agente del FBI en la familia Bonanno. Fue asesinado y le cortaron las manos. A medida que se intensificaban las consecuencias, la detención de Benjamin Lefty Ruggiero el 29 de agosto de 1981 dañó aún más la influencia de la mafia. Anthony Mirra tuvo un trágico final el 18 de febrero de 1982, dejando tras de sí un rastro de lealtades destrozadas. En medio del caos, Joseph Pistone expresó su pesar. Mi intención en todo esto era meter a la gente en la cárcel, no que la mataran. La mafia puso un contrato de $500,000 por la cabeza de Pistone, buscando venganza por la exposición que infligió. Sin embargo, la decisión de Paul Castellano de renunciar al asesinato mostró un sorprendente atisbo de racionalidad en medio del caos. El 2 de agosto de 1982, Pistone salió a la luz pública y testificó por primera vez. Las pruebas que reunió condujeron a más de 200 acusaciones y más de 100 condenas de miembros de la mafia.
A pesar de su salida del FBI en 1986, el viaje de Pistone estaba lejos de terminar. Entró en el anonimato, viviendo bajo nombres falsos con su mujer y sus hijas. La experiencia de Pistone siguió guiando a las fuerzas del orden de todo el mundo. Sus consultas con Scotland Yard y su testimonio en el Senado pusieron de manifiesto su inestimable papel en la lucha contra la delincuencia organizada. Su extraordinaria historia no se detuvo ahí. Joseph Pistone inmortalizó sus hazañas encubiertas en su libro de 1988, Donnie Brasco, Mi vida encubierta en la mafia. Este viaje literario se convirtió en la piedra angular de la adaptación cinematográfica de 1997, protagonizada por Johnny Depp y Al Pacino. Los conocimientos técnicos de Pistone enriquecieron la experiencia cinematográfica. Más allá de la gran pantalla, la historia de Pistone también apareció en televisión. La serie de corta duración Falcone y el episodio documental de FBI, The Untold Stories, se adentraron en su fascinante trayectoria. A través de sus libros The Way of the Wise Guy, publicado en 2004, y Donnie Brasco, Unfinished Business. Pistone revisitó su vida como Donnie Brasco, iluminando aún más los intrincados matices de su mundo encubierto. En colaboración con Salvatore, Bill Bonanno escribió la novela The Good Guys, 2005. La creatividad de Pistone se extendió más allá de la no ficción. Desde novelas como Deep Cover a Mobbed Up y Snake Eyes, tejió historias de ficción basadas en sus experiencias únicas. Como productor ejecutivo, su influencia llegó a películas como Tenth and Wolf, 2006. El viaje de Pistone también inspiró a artistas y dramaturgos. En El hombre de incógnito, 2008, de Rossella Viscotti, compartió sus reflexiones. El escenario cobró vida con Donnie Brasco, una obra cautivadora en el Pennsylvania Playhouse. Documentales como Mafia's Greatest Hits y Secrets of the Dead pusieron de relieve el profundo impacto de Pistone en el panorama de la mafia. En 2020 se embarcó en una nueva aventura, el podcast Deep Cover, The Real Donnie Brasco, en el que comparte historias jamás contadas con su propia voz. El legado de Joseph Pistone sigue evolucionando. Su presencia en documentales como Inside the American Mob y Revealing Obscurities demuestra su influencia duradera. Frank Serpico. Ahora, mientras que este hombre puede no haberse infiltrado en la mafia o no tener ningún vínculo personal con ellos, que estaba involucrado en la exposición de la corrupción policial. Y, admitámoslo, si la policía, una unidad organizada, deja de luchar contra el crimen y se corrompe, se convierte en crimen organizado, alias mafia. El viaje de Frank Serpico comienza en el corazón de Brooklyn. Era el hijo menor de Vincenzo y María Giovanna Serpico, inmigrantes de Marigliano, Nápoles y Campania. Era de ascendencia italiana. Con solo 17 años, Serpico se embarcó en una nueva aventura: alistarse en el ejército de Estados Unidos. Destinado a Corea del Sur durante 2 años, perfeccionó su sentido del deber como soldado de infantería, un atisbo de la firmeza que definiría sus últimos años. Después, se dedicó a tiempo parcial a la investigación privada y a la orientación juvenil, mientras cursaba estudios en el Brooklyn College. La sed de conocimientos impulsó aún más a Serpico. Sus esfuerzos dieron fruto y se licenció en ciencias por el City College de Nueva York. Con cada logro, su determinación de marcar la diferencia se hacía más fuerte. En 1959, Serpico comenzó su andadura en las fuerzas del orden como patrullero en prácticas del Departamento de Policía de Nueva York. Con el paso de los años, su compromiso con la placa se pondría a prueba. Destinado a varias comisarías de Brooklyn, el Bronx y Manhattan, Serpico no tardó en convertir la búsqueda de la verdad en su misión. Con ojo avizor, descubrió el chantaje del vicio y la corrupción que supuraban las filas del departamento. En 1967, Serpico dio un paso fatídico. Tras años de investigación, tenía pruebas creíbles de la corrupción policial sistemática, es decir, de que la policía actuaba como el crimen organizado, y trató de sacarlo a la luz. Pero sus esfuerzos parecían vanos hasta que encontró un aliado, David Durk, otro agente de policía, que le ayudó en su búsqueda de justicia. Sus súplicas de justicia cayeron en saco roto dentro del cuerpo de policía. Pero en 1970, la determinación de Serpico atrajo la atención del New York Times, y sus revelaciones sobre la corrupción generalizada se convirtieron en el centro de atención nacional. El alcalde John B. Lindsay reconoció la gravedad de las denuncias de Serpico. Creó la Comisión Knapp, cuyo objetivo era examinar las afirmaciones de la investigación de Serpico. Pero el camino hacia la justicia estaba pavimentado de peligros. El 3 de febrero de 1911, Serpico se enfrentó a una situación que amenazaba su vida mientras intentaba un arresto. En el cumplimiento de su deber,
recibió un disparo durante un intento de arresto por drogas. Lo que ocurrió después arrojó una sombra escalofriante sobre la confianza entre compañeros. Las circunstancias que rodearon el tiroteo plantearon preguntas inquietantes. ¿Tenían los compañeros de Serpico la intención de silenciarle? Aunque no se llevó a cabo ninguna investigación formal, uno de sus compañeros fue condenado posteriormente por intento de asesinato. A pesar del calvario, Serpico se negó a ser silenciado. Su testimonio ante la Comisión Knapp en 1971 resonó con una honestidad inquebrantable, desafiando el núcleo mismo de la corrupción que se había filtrado en los escalones superiores del departamento. Tras una tumultuosa trayectoria en la policía de Nueva York, Serpico se jubiló en 1972. En una decisión crucial, Serpico se despidió de su tierra natal y se embarcó en un nuevo capítulo en Europa. El encanto de las costas lejanas le atrajo, ofreciéndole un respiro del tumultuoso mundo que había dejado atrás. Serpico encontró compañía en Marianne, una mujer de los Países Bajos. Su relación desembocó en un matrimonio espiritual. Sin embargo, la tragedia llegó cuando Marianne falleció de cáncer en 1980, dejando tras de sí un vacío que Serpico apenas podía imaginar. En medio de los giros de la vida, Serpico fue padre en 1980. Impugnó una orden de pensión alimenticia, alegando que la madre le había dicho que tomaba anticonceptivos. La madre lo había negado, pero su amiga testificó en su contra. Sin embargo, el caso de Serpico fue desestimado y se le ordenó pagar $945 al mes por el niño. Alexander, su hijo, moriría más tarde, el 12 de mayo de 2021. La cumbre de su carrera estuvo marcada por la concesión de la Medalla de Honor, un reconocimiento que, irónicamente, le fue entregado sin fanfarria. A pesar del honor que se le concedió, el certificado de Serpico desapareció, añadiendo un giro imprevisto a su legado. Pero en 2022, en medio de un ruido de burbujas, el certificado llegó a sus manos. En busca de descanso y renovación, Serpico se embarcó en un viaje a Europa. Pasó un tiempo en Suiza y en una granja holandesa, profundizó en sus estudios y abrazó una vida más allá de la placa. La batalla de Serpico contra la corrupción no terminó con la jubilación. Se convirtió en un firme defensor de la brutalidad policial y la injusticia, apoyando a quienes desafían valientemente la opresión. En un momento impactante, Serpico se puso al lado de los agentes de policía de Nueva York, abogando por la justicia y apoyando las protestas de Colin Kaepernick contra la brutalidad policial. Sus palabras reflejaron su compromiso permanente de luchar contra la opresión. La dedicación de Serpico fue reconocida a escala mundial. En 2013, la sección estadounidense de la ANPS le concedió el Premio San Miguel Arcángel, símbolo de su triunfo frente a la adversidad. Eliot Ness. En el corazón del Chicago de la época de la ley seca, Eliot Ness surgió como una fuerza formidable contra el crimen. Encargado de hacer cumplir la ley seca, Ness tuvo que enfrentarse al famoso Al Capone y a su imperio criminal. Nacido el 19 de abril de 1903 en el barrio de Kensington de Chicago, Eliot Ness era el menor de los 5 hijos de los inmigrantes noruegos, Peter Ness y Emma King. Criado en las bulliciosas calles de Chicago, el viaje del joven Eliot comenzó en medio del vibrante tapiz de la ciudad. La sed de conocimientos de Ness le llevó al Instituto Christian Fenger y a la Universidad de Chicago. En 1925, se licenció en Ciencias Políticas y Administración de Empresas. Poco podía imaginar que estos estudios sentarían las bases de su futuro. La trayectoria profesional de Ness dio un giro radical cuando se incorporó a la Retail Credit Company de Atlanta. Asignado al territorio de Chicago, llevó a cabo investigaciones que ofrecían información sobre los antecedentes de las personas con fines crediticios. Esta experiencia fue su primer contacto con el mundo de la investigación y los bajos fondos de la ciudad. En 1929, el periplo de Ness le llevó de nuevo a la Universidad de Chicago, donde estudió con August Vollmer, un distinguido reformador de la policía. Las enseñanzas de Vollmer sobre la profesionalización de las fuerzas del orden dejaron una huella indeleble en el enfoque que Ness tenía de la justicia. Armado con un título y una gran cantidad de conocimientos, Ness estaba preparado para dejar su huella. Las lecciones de su educación y sus experiencias le guiarían a través de los retos y triunfos que le esperaban. Una conexión familiar puede ser una poderosa influencia, y para Eliot Ness fue su cuñado, Alexander Jamie, quien le orientó hacia una carrera en las fuerzas del orden. Ness se incorporó al Departamento del Tesoro de Estados Unidos en 1926 y en 1930 se encontraba en primera línea de una guerra contra el crimen organizado. En una ciudad plagada de corrupción y actividades delictivas, el fiscal Frank J. Losh pidió que se actuara contra el famoso Al Capone. La experiencia de Ness era necesaria para acabar con el imperio criminal que Capone había construido.
Mientras los agentes de la ley seca investigaban la evasión fiscal de Capone, se formó un equipo especial dirigido por el joven Ness, de 27 años. Encargado de perseguir las cervecerías ilegales y las rutas de suministro de Capone, Ness seleccionó meticulosamente a un equipo de agentes incorruptibles. Este equipo sería conocido más tarde como los Intocables. Armados de determinación y compromiso con la justicia, se dispusieron a desmantelar el imperio de Capone. El escuadrón de Ness lanzó redadas contra alambiques y cervecerías ilegales, causando importantes daños financieros a las operaciones de Capone. En solo 6 meses, destruyeron operaciones millonarias, asestando un duro golpe al imperio ilícito de Capone. Las operaciones de escuchas telefónicas proporcionaron información crucial para el éxito de estas misiones. Los intentos de Capone de sobornar o intimidar a Ness y su equipo fracasaron. Del Chicago Daily News los apodó Intocables, un nombre que se les quedó y se convirtió en su insignia de honor. Con su implacable persecución, se ganaron la reputación de némesis del crimen organizado. Su investigación sobre los negocios de Capone fue un éxito, ya que logró la condena de Al Capone. Tras el fin de la ley seca, la carrera de Ness tomó un nuevo rumbo. En 1935 fue nombrado director de seguridad de Cleveland, encargado de modernizar el cuerpo de policía y combatir el crimen organizado. Durante su mandato, Ness se encontró supervisando el departamento de policía durante los famosos asesinatos del Torso de Cleveland. Aunque no participó directamente en las investigaciones, interrogó a los sospechosos y se enfrentó a la truculenta naturaleza de los crímenes. La vida personal de Ness fue difícil, con un divorcio y posteriores matrimonios. Su reputación se vio afectada por las críticas a su consumo de alcohol y por un accidente de coche en el que conducía ebrio. A pesar de los contratiempos, se mantuvo en su puesto, decidido a defender su visión de la aplicación de la ley en Cleveland. Tras dejar Cleveland, la carrera de Ness dio giros inesperados. Trabajó en campañas, entró en el mundo empresarial y pasó a apuros económicos. En 1947 se presentó a las elecciones a la alcaldía de Cleveland, pero no tuvo éxito, lo que puso de relieve su menguante prominencia. Con el paso de los años, su papel en la caída de Al Capone se desvaneció de la memoria pública. Pasó apuros económicos y aceptó trabajos esporádicos para llegar a fin de mes. Trabajó como dependiente en una librería y como mayorista de piezas electrónicas y hamburguesas congeladas. En 1956 pasó a trabajar para una empresa emergente llamada Guarantee Paper Corporation. La empresa afirmaba haber desarrollado un método innovador para marcar con agua documentos legales y oficiales con el fin de evitar falsificaciones. La experiencia de Ness en el cumplimiento de la ley le convirtió en un candidato atractivo para el puesto. Se trasladó de Cleveland a Coudersport, Pensilvania, donde tenía su sede gran parte del capital de inversión de la empresa. Sin embargo, durante este tiempo, los hábitos de bebida de Ness se intensificaron y con frecuencia pasaba sus horas de ocio en un bar local, deleitando a los demás con historias de su carrera policial. Por desgracia, la prometedora aventura de Guarantee Paper se vino abajo cuando se hizo evidente que uno de los socios comerciales de Ness había proporcionado información engañosa sobre su proceso de marca de agua supuestamente exclusivo. Este giro de los acontecimientos puso a Ness en un grave peligro financiero. Ness falleció poco después de dar los últimos toques a su libro Los Intocables. Se trataba de un proyecto de escritura en colaboración con Oscar Freire, destinado a generar ingresos durante sus últimos años. Sufrió un ataque al corazón y se desplomó en su casa de Coudersport, Pensilvania, el 16 de mayo de 1957, a la edad de 54 años. Tras su muerte, su cuerpo fue incinerado y sus cenizas esparcidas en uno de los pequeños estanques del cementerio Lakeview de Cleveland. Posteriormente, un admirador erigió un cenotafio en su honor cerca del estanque. A Elliot Ness le sobrevivieron su viuda, Elizabeth Anderson Seaver, y su hijo adoptivo, Robert. Se han creado numerosas adaptaciones mediáticas basadas en la vida de Elliot Ness y en los relatos legendarios de su trabajo en Chicago. Una de las primeras adaptaciones fue la colaboración entre Ness y Oscar Freire para escribir el libro Los Intocables, 1957, publicado póstumamente tras la muerte de Ness y del que se vendieron 1,5 millones de ejemplares. Aunque se ha debatido la exactitud histórica de este libro, investigaciones posteriores indican que mantiene un amplio nivel de precisión. En la Western Reserve Historical Society de Cleveland, Ohio, se conserva un manuscrito de 21 páginas escrito por Ness para el libro. Joseph Petrosino, nacido Giuseppe Petrosino, fue un agente de la ley de origen italiano conocido por su contribución a la lucha contra el crimen organizado en la ciudad de Nueva York. Nació el 30 de agosto de 1860
y perdió la vida trágicamente el 12 de marzo de 1909 mientras ejercía como agente de policía. El trabajo de Petrosino como detective del Departamento de Policía de Nueva York fue decisivo en la lucha contra el crimen organizado y fue pionero en técnicas de lucha contra la delincuencia que aún hoy utilizan las fuerzas del orden. A menudo se le recuerda por sus esfuerzos por desmantelar organizaciones delictivas, especialmente las relacionadas con la mafia italoamericana. Uno de sus logros más significativos fue su labor de infiltración y denuncia de las actividades de la mafia, tanto en Estados Unidos como en el extranjero. Petrosino estableció conexiones y reunió información que ayudó a las fuerzas del orden a comprender mejor y contrarrestar las redes de delincuencia organizada. Giuseppe Petrosino nació en Padula, localidad situada en la provincia de Salerno, en la región meridional italiana de Campania. Cuando era joven, Giuseppe, junto con su primo Antonio Pupolo, fue enviado a vivir con su abuelo a Nueva York. Desgraciadamente, un accidente de tranvía se cobró la vida de su abuelo, lo que llevó a los dos jóvenes primos a quedar al cuidado del sistema de orfanatos sustitutos. Sin embargo, en lugar de enviarlos a un orfanato, el juez que supervisaba su caso los llevó a casa de su propia familia. Cuidó de los niños hasta que se estableció contacto con parientes en Italia y se hicieron los arreglos necesarios para que sus familiares se reunieran con ellos en Estados Unidos. Como resultado, Joseph Petrosino y su primo Anthony Pupolo vivieron durante un tiempo en un hogar irlandés con conexiones políticas. Este arreglo les proporcionó acceso a la educación y a oportunidades de trabajo que no estaban tan al alcance de los inmigrantes más recientes, especialmente los de ascendencia italiana. En 1874, el resto de la familia Petrosino también emigró a Estados Unidos. El 6 de enero de 1908, Petrosino se casó con Adelina Saulino, viuda. Juntos tuvieron una hija llamada Adelina Petrosino Burke, que más tarde dio a luz a Susan Burke. Su ingreso en la policía de Nueva York, el 19 de octubre de 1883, marcó un momento importante en la carrera de Joseph Petrosino. Fue el primer policía de Nueva York que hablaba italiano, sentando un precedente histórico. Con una estatura de 5 pies y 3 pulgadas, necesitó obtener una exención especial por no cumplir el requisito de estatura mínima del departamento. Su relación con Theodore Roosevelt, miembro del Consejo de Comisarios de Policía que supervisaba el Departamento de Policía de Nueva York, se convirtió en una amistad. Petrosino dominaba varios dialectos italianos, lo que le permitió resolver casos que a otros agentes se les escapaban. Su notable habilidad para resolver delitos dentro de la comunidad italiana era tan reconocida que cada vez que se producía un delito grave en esa vecindad, sus superiores lanzaban una llamada: ¡Que venga el Dago! El 20 de julio de 1895, Roosevelt lo ascendió a sargento detective al mando de la División de Homicidios. La cumbre de su carrera llegó en diciembre de 1908, cuando recibió el ascenso al rango de teniente. Se le encomendó dirigir la Brigada Italiana, un grupo exclusivo de detectives italoamericanos reunidos con el propósito específico de enfrentarse a empresas criminales como la mafia. Petrosino consideraba que estas organizaciones manchaban la reputación de los italianos y los italoamericanos respetables. Durante su mandato en la Brigada Italiana, Joseph Petrosino participó en varios casos importantes que pusieron de manifiesto su dedicación y sus dotes de investigación. Uno de ellos se centró en el famoso tenor italiano Enrico Caruso, que actuaba en el Metropolitan Opera House de Nueva York. Caruso se encontró en el punto de mira de la extorsión de la banda Black Hand, que exigía dinero a cambio de perdonarle la vida. Petrosino, que sentía un profundo amor por la ópera, consiguió persuadir a Caruso para que colaborara en la detención de los responsables del chantaje. Otro caso destacable en la carrera de Petrosino fue su infiltración en una organización anarquista italiana presuntamente relacionada con el asesinato del rey Humberto I en 1900. Durante esta operación, descubrió pruebas que sugerían las intenciones de la organización de asesinar al presidente William McKinley durante su visita a Buffalo, Nueva York. A pesar de la advertencia de Petrosino al servicio secreto, McKinley desestimó la precaución. Incluso Theodore Roosevelt, que para entonces había ascendido al cargo de vicepresidente, avaló las capacidades de Petrosino. Trágicamente, McKinley fue asesinado por el polaco-estadounidense Leon Czolgosz durante su visita a la Exposición Panamericana de Buffalo, el 6 de septiembre de 1901. Las incesantes investigaciones de Petrosino sobre las actividades de la mafia le llevaron hasta Vito Cascio Ferro, un miembro de relativamente bajo rango de la Mano Negra. En 1903, Petrosino detuvo a Cascio Ferro como sospechoso de asesinato, aunque finalmente fue absuelto.
Posteriormente, Cascioferro regresó a Sicilia y llegó a ocupar un puesto destacado dentro de la mafia siciliana. Este mismo individuo se convirtió más tarde en el principal sospechoso del asesinato del propio Petrosino. Además, Petrosino profundizó en el infame caso de los asesinatos del barril de 1903 como parte de sus continuos esfuerzos por combatir el crimen organizado y garantizar que prevaleciera la justicia. En 1909, Joseph Petrosino ideó un plan encubierto para ir a Palermo, Sicilia, en una misión clandestina. Una ley federal recién promulgada otorgaba al gobierno de Estados Unidos autoridad para deportar a los extranjeros que residieran allí durante menos de 3 años si tenían antecedentes penales en otra nación. Petrosino poseía una extensa lista de conocidos delincuentes italianos que habían buscado refugio en Estados Unidos. Su objetivo era reunir pruebas sustanciales de sus antecedentes penales, facilitando así su expulsión definitiva del país. Sin embargo, surgieron indicios de que la confidencialidad y el éxito de su empresa estaban amenazados. Varias semanas antes de su partida, The New York Times preguntó por el paradero de Petrosino al comisario de policía Theodore A. Bingham. Bingham respondió enigmáticamente: «Por lo que sé, puede estar en el océano rumbo a Europa». El Times también citaba en el mismo artículo a una fuente anónima que insinuaba el propósito de la misión encubierta de Petrosino. El embajador de Estados Unidos en Italia, Lloyd Carpenter Griscom, expresó sus temores directamente a Petrosino, advirtiéndole de que podría ser reconocido por quizás 1000 criminales en Sicilia. Durante su estancia en Roma, Petrosino se dio cuenta de que le seguían la pista. Confió a un amigo que un hombre que le seguía, alguien a quien había reconocido en Nueva York, probablemente había alertado a sus socios de la Sociedad de la Mano Negra de Noto, Sicilia, sobre su presencia en Italia. Este presagio sugería que el secreto de su misión estaba en peligro. Trágicamente, el 12 de marzo de 1909, a su llegada a Palermo, Sicilia, Petrosino recibió una invitación para una cita nocturna en Piazza Marina con el fin de obtener información sobre la mafia. Mientras esperaba a su informador, 2 asaltantes le tendieron una emboscada y le dispararon en la cara. Los informes indican que Petrosino consiguió efectuar un disparo en su dirección antes de sucumbir a las heridas de bala. Un marino italiano que oyó los disparos se apresuró a socorrerle, pero sus esfuerzos fueron en vano. A pesar de su prematura muerte, el legado de Joseph Petrosino sigue vivo. Su dedicación a la lucha contra la delincuencia organizada y sus innovadoras técnicas de investigación han dejado una huella duradera en las prácticas modernas de las fuerzas del orden. Se le recuerda como un agente valiente y pionero que desempeñó un papel vital en la lucha permanente contra las actividades de la delincuencia organizada. Ralph Salerno. Ralph Salerno era un policía neoyorquino muy bien condecorado y el tipo al que había que acudir para obtener información sobre el crimen organizado porque estaba muy bien informado. Nació en el Bronx, hijo de inmigrantes italianos, el 24 de agosto de 1925. Terminó el bachillerato en el Instituto Theodore Roosevelt y luego pasó a servir en la Marina estadounidense entre 1943 y 45. De vuelta de su servicio en las guerras mundiales, se incorporó a la policía de Nueva York en septiembre de 1946. En sus 20 años de carrera en la policía de Nueva York, trabajó como detective y se especializó en la investigación del crimen organizado. Fue autor en 1969 del libro La Confederación del Crimen, Cosa Nostra y Operaciones Aliadas en el Crimen Organizado. También fue entrevistado para el proyecto que dio lugar al libro titulado Adictos que sobrevivieron. Cuando el año 1967 marcó el final de su distinguida carrera en el Departamento de Policía, el sargento detective Ralph Salerno llevaba consigo una reputación sin parangón. Las noticias de la época lo aclamaban como un hombre que sabía más sobre los entresijos de la mafia que cualquiera que no hubiera prestado juramento en sus sombrías filas. Con más de 2 décadas en la rama de inteligencia del departamento, la experiencia de Salerno sirvió de guía para innumerables investigaciones. Ascendió en el escalafón hasta asumir el cargo de supervisor de detectives en la División Central de Investigaciones. Su aguda perspicacia y sus incansables esfuerzos fueron decisivos para acabar con el dominio del crimen organizado. Pero la influencia de Salerno iba mucho más allá de los muros de la comisaría. Su conocimiento de la usura y de diversas actividades delictivas le convertía en una autoridad muy solicitada. Su testimonio resonó en los salones sagrados de ambas cámaras del Congreso, con el peso de la verdad y la experiencia. En los tribunales federales y estatales, la voz de Salerno tenía el poder de sacar a la luz los siniestros entresijos de la delincuencia organizada.
Jurados y jueces por igual estaban pendientes de cada una de sus palabras, mientras diseccionaba la compleja red de actividades ilícitas, dejando al descubierto las tácticas empleadas por la mafia. Pero la jubilación no mermó la pasión de Salerno por la justicia. Por el contrario, marcó el comienzo de un nuevo capítulo en su ilustre carrera. Se convirtió oficialmente en asesor del Departamento de Justicia en Washington, donde sus conocimientos siguieron guiando la lucha contra el crimen organizado. Además, prestó sus conocimientos especializados al Consejo Nacional sobre Delincuencia y Crimen, testimonio de su compromiso de dejar una huella duradera en el ámbito de la aplicación de la ley. Su legado fue algo más que casos resueltos. Fue un legado de conocimientos compartidos, un faro para quienes siguieron sus pasos. En 1970, el alcalde John B. Lindsay, junto con la Corporación de Apuestas Fuera de Pista de la ciudad, le nombró asesor especial de la corporación. Esta decisión respondió a los indicios de que elementos criminales intentaban infiltrarse o socavar la legitimidad de las apuestas legalizadas. 3 años después, el señor Salerno asumió un cargo en la oficina del fiscal del distrito de Queens, coincidiendo con la elección de Nicolás Ferraro. Ferraro seleccionó a Salerno para desempeñar el cargo de investigador jefe, centrado en la lucha contra la delincuencia organizada y la corrupción. A lo largo de los años, la influencia del señor Salerno se extendió más allá de estos cargos. Participó en comisiones presidenciales, intervino con frecuencia en debates públicos e impartió conferencias en diversas universidades de Estados Unidos y Canadá. Sus contribuciones se extendieron también al trabajo escrito. Escribió artículos para revistas y fue autor de un libro titulado La Confederación del Crimen. La anécdota que mejor recuerdo relataba refiriéndose a su infancia. Es que una noche, mientras la familia cenaba, 2 matones salieron por la escalera de incendios. Huían de la policía en el tejado. Los intrusos silbaron para pedir silencio. Entonces uno miró al pasillo, que estaba despejado, y los 2 salieron por allí. Mis padres estaban demasiado asustados para hacer nada. La siguiente vez que mi padre fue a la barbería, el barbero le entregó un paquete y le dijo: «Un tipo lo ha dejado para ti». Dijo que sabrías por qué. Tenía una maquinilla de afeitar nueva, una brocha y una taza adornada en oro, con el emblema del sindicato de mi padre en el Departamento de Sanidad. Así de bien conocían los asuntos de todos. Estos recuerdos encendieron su determinación de convertirse en agente de policía en 1946, decidido a combatir las organizaciones criminales que podían intimidar a una comunidad mediante el miedo y regalos aparentemente inocuos. Ascendió al rango de detective en 1950 y fue ascendido a sargento una década más tarde. A pesar de conservar el título de sargento, se hizo cargo de la creciente oficina de investigaciones como supervisor de detectives, recibiendo el sueldo de teniente por sus responsabilidades. En 1997 falleció Frances McKnight Salerno, esposa de Salerno durante 5 décadas. Le sobreviven 3 hijos: James G. de Woodside, Francis D. de Eugene, Oregón, y Ralph P. de Glen Head, NNY. Además, le sobreviven 2 hermanos, Michael de Utica, MAY, y NY, junto con 4 nietos. A lo largo de su carrera policial, estuvo muy cerca de las investigaciones de algunos de los personajes más famosos de la mafia. Su división utilizaba informadores, técnicas de vigilancia y escuchas telefónicas aprobadas por los tribunales, todo lo cual consideraba esencial. Consideraba estas operaciones de escucha como herramientas inestimables. Creía que el uso de esas técnicas podía ayudar a los investigadores a determinar si un miembro de la mafia desaparecido se había escondido o había tenido un destino desafortunado, simplemente analizando los tiempos verbales empleados durante las conversaciones. Los diligentes esfuerzos del señor Salerno dieron lugar a numerosas detenciones de mafiosos italianos que huían de las autoridades italianas. En una entrevista con The New York Times, cuando estaba a punto de concluir su servicio como policía, relató un incidente ocurrido durante un juicio por asesinato. El hermano de un acusado se enfrentó a él, acusándole de perjudicar a los suyos. En respuesta, el señor Salerno afirmó con firmeza: «Le dije, yo no soy de los tuyos, y tú no eres de los míos. Mi forma de ser, mi moral y mis costumbres no son las tuyas. Lo único que tenemos en común es que ambos procedemos de una herencia y una cultura italianas, y usted es el traidor a esa herencia y esa cultura, de las que estoy orgulloso de formar parte». Y hasta aquí este vídeo. Si quieres ver más vídeos como este, haz clic en las tarjetas de la pantalla.